Hay líderes que se les vota. Hay líderes que dicen, no, yo aquí vengo a salvar al mundo. Soy el salvador. Y no me refiero al país. Me refiero a estos líderes que de pronto como que se les chispotea tantito y empiezan a creer que su labor, su misión es mucho más grande que ellos. Hoy vamos a hablar de estos líderes mesiánicos que se sienten acá, el mero Mesías, el mero acá, y que muchas veces por lo mismo cometieron gravísimos errores. Cosa que usted no debe cometer cuando usted el líder no cometa esos errores. Bienvenidos a los líderes mesiánicos aquí en Mira Quién Manda. Soy el maestro Gus. Vamos a darle. Mis queridas y queridos cibernautas, bienvenidos de vuelta a esto que es Mira Quién Manda, donde hablamos de liderazgo desde un montón de ángulos. Estamos ya en nuestra tercera temporada y vamos por muchas más. Estoy muy bien acompañado del gran Gerardo Lavega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con el auditorio, por supuesto. Estas pláticas siempre se ponen buenísimas y el tema de hoy trae mucha carnita, está muy interesante. Casi podría decir que hasta tantito morbo tiene. Hablemos de los líderes mesiánicos. Líderes mesiánicos, ¿qué implica convertirse en un líder mesiánico? ¿Qué características tendría un líder mesiánico? Un líder mesiánico, Gus, es un líder que va a salvar a un pueblo o a un grupo de algo. Ok. Un líder con características casi divinas, casi mágicas, casi inalcanzables, que con sus cualidades, su talento y su visión va a salvar. Ese es el verbo, salvar. Va a redimir, otro verbo, a un pueblo de algo, de un mal que tiene, de un pecado que lo aflige, de una carga, de algo que lo sofoca. Yo te voy a liberar, yo te voy a dar el camino, yo traigo la luz, sígueme. Okay. Es un líder mesiánico. Entonces también trae algo ahí de sobrenatural. Tiene elementos sobrenaturales y generan devociones ciegas y generan fanatismos recalcitrantes, los líderes mesiánicos. Uf. Ahora, hay que decir algo importante. Para que surja un líder mesiánico, se requiere que haya una circunstancia muy lamentable, que el pueblo requiera ser salvado. Claro. Si alguien llega y te dice, te voy a salvar, tú dices, ¿qué vas a salvar, hermano? No, yo te voy a salvar, no, yo no quiero, de la ignorancia, de la pobreza, de la miseria, de la opresión. Oye, pues ni estoy oprimido, ni soy ignorante, bueno, todos somos ignorantes, pero ni estoy, no, yo no requiero salvadores, gracias Señor. Oye, soy redentor profesional, muchas gracias, no lo necesito. Pero hay ocasiones y hay lugares y hay momentos en que mucha gente está necesitada de que alguien la salve. Se sienten oprimidas, abandonadas, pisoteadas, y piden que alguien llegue a salvarlos. Ahora, el líder mesiánico se construye también. Claro. No es como el líder simbólico que de pronto alguien te elige y eres. El líder mesiánico se va construyendo con mucho trabajo, con esfuerzo, paso tras paso. Mira, déjame empezar a hablar de religión, más que de líderes. El propio, más allá de la religión de cada persona. Jesús de Nazaret es una figura construida. Claro. Él muere a los 33 años crucificado. Y no salieron sus huestes a oponerse, a pelear contra los romanos. Nadie lo defendió, lo dejaron morir. Incluso sus discípulos más cercanos, como San Pedro, dijeron, yo ni lo conozco a este señor. Entonces, incluso los líderes, los que hoy se miran como mesías religiosos, pues, no siempre tuvieron éxito. Claro. O sea, murieron olvidados y hasta martirizados. Y mucho tiempo después se fue construyendo la figura. No, era el Hijo de Dios, no, estos son unos pecadores, deicidas, qué horror, cómo lo matan, cómo lo torturan, que se pudran. Pero tardó mucho tiempo Jesús en convertirse en el Mesías, que es para muchos. Claro. Era el Hijo de Dios, vino a salvarnos. Si hubiera sido tan obvio cuando estaba en vida, no lo crucifican. De entrada. Pero obviamente no era obvio que fuera el Mesías. Claro. Entonces el Mesías se va construyendo al paso del tiempo. Y los líderes mesiánicos también. Ok, eso está muy, muy interesante. Y hablando de líderes mesiánicos, ya hemos hablado en más de una ocasión del Chaplin enojado, del Führer. ¿Es un líder mesiánico el señor Don Führer? ¿Se consideraría? Hitler. Sí.
Bueno, es un ejemplo clásico de líder mesiánico. Es un hombre, Alemania está muy lastimada, los alemanes están muy, muy, muy pobres. Después del Tratado de Versalles de 1919, se les pusieron condiciones infames. Además, no acababan de pagar la deuda y ni siquiera sabían cuánto tenían que pagar. Les dijeron, ustedes por lo pronto paguen y paguen y paguen, pero ¿hasta cuánto? Tú paga, tanto, tanto. Y se sentían muy lastimados todos los alemanes, los cultos, los ignorantes, los que tenían más, los que tenían menos, hechos a un lado por la comunidad europea. Y es el caldo de cultivo perfecto. Claro. Para que aparezca un hombre que dice, yo los voy a guiar hacia la luz. Desesperación. Yo les voy a dar la esperanza que estaban buscando. Y llega Hitler. Ahora, el mesianismo de Hitler se fue construyendo de muchas maneras. Tenía un jefe muy eficaz. Hitler me parece un malvado, lo mismo que Goebbels y todo su grupo. Pero fueron muy eficaces para lograr lo que se proponían. Goebbels creó todo un aparato. Vean al Führer y desde el momento en que habla, el podium, las voces, las suásticas, las águilas, todo está diseñado para generar grandeza y para que el oyente diga, wow, mi Salvador. Y bueno, y Hitler crea toda una imagen de el Führer, el guía. Es el hombre que nos va a salvar de esta opresión y de esta pobreza. Y los propios empresarios y los militares dicen, mira, ¿sabes qué? Si este señor puede parar el comunismo y devolver nuestras prerrogativas, fantástico, perfecto. Apoyémoslo. Sí, el Führer, guía, significa en alemán, es un clásico ejemplo de líder mesiánico. Y como dice, se fue construyendo poco a poco a través de la propaganda, a partir de muchas estrategias, incluso cómo hablaba, cómo se generaba la expectativa. Era histriónico. Hacía el visco, gritaba. Y con palabras además muy sencillas y muy entendibles para el pueblo. Claro. Pero ojo, todo esto se fue construyendo, repetimos. Y como líder mesiánico utilizó una estrategia que casi todos los líderes mesiánicos utilizan. Conculcó los derechos de su gente. Después de que se incendia el Reichstag, el Parlamento, dice, señores, no hay derechos, se quitan las garantías. Yo soy el dictador único. Yo soy el único que dice que sí y que no. Y no se puede expresar libremente la opinión. Y cuando uno no puede expresar libremente la opinión, Gus, no puede haber democracia. Claro. Porque para que haya democracia tiene que haber libertad de expresión. Por eso yo eso lo digo bien claro. Cuando hay la menor señal de que alguien quiere conculcar nuestra libertad de expresión, quiere decir, vamos a conculcar la democracia. Tú ya no vas a opinar, solo el partido o el líder va a opinar. Y todos los líderes mesiánicos hicieron eso. Empiezan por solo ahí. Yo opino, solo yo digo lo que sí y lo que no, cuándo sí y cuándo no. Y Hitler quitó la libertad de expresión, quitó un montón de garantías y dijo, yo soy el dictador. Es mi palabra, es mi mandato, son mis reglas, nadie opina. Qué fuerte. Y algo que caracteriza a estos líderes mesiánicos, como bien dices, es ponerse en este estatus casi divino, de leyenda sobrenatural. Si tuviéramos que pensar en algún otro líder mesiánico... No, contemporáneo de Hitler, Stalin. Absolutamente claro. Líder mesiánico. Lo mismo, reprimió, pisoteó, prohibió la libertad de expresión. Yo soy el salvador de Rusia. Bueno, y la gente estaba muy empobrecida en esa época. Después de la temporada de los zares, contra los que se levantó, bueno, Sun Yat-sen primero, y luego retomó la estafeta Lenin, y luego la tomó Stalin. Stalin, igual que Hitler, hizo algo que no mencioné al hablar de Hitler, pero que tienen también todos los líderes mesiánicos, suprimió la oposición. No quiero partidos que me cuestionen. Incluso sus propios partidarios los fueron eliminando uno por uno. Alguien destacaba, lo mandaban matar, lo desaparecían y adiós. El caso, hay un montón de casos sonados en el caso de Stalin, pero el más conocido porque vivió en México y lo mandó a ejecutar en México es Trotsky. Claro. Trotsky le podía hacer sombra. Y Stalin dijo, nadie me puede hacer sombra. Yo soy el único que salva. Nadie me ayuda. Yo lo decido. Y era cruel. La menor broma que se hacía sobre él era castigada con cárcel. Pero a él le encantaba hacer bromas. Y a sus colaboradores siempre les decía, oye, hiciste muy buen trabajo, pero me extraña verte aquí. Yo ordené que te arrestaran desde la semana pasada. Voy a checar por qué no se ha cumplido mi instrucción. El otro pobre entraba en crisis porque podía hacerlo. Y no, claro. no requería juicio, no requería ningún debido proceso. Tú
a Siberia, tú y tú, al paredón para que los fusilen. Un líder omnipotente, él podía hacer lo que le diera la gana y gobernó igual que Hitler, igual que todos los líderes mesiánicos, a base de miedo. Cultivó su imagen, infló su imagen personal, estatuas, cantos, bailes, todo en nombre del gran líder. Él es nuestro salvador, él es el hombre que nos ha devuelto pues no sé qué les devolvió, pero la gente piensa que les había devuelto algo. Claro, claro. De pronto humo, ¿no? También fantasías. Algo que, ahorita que mencionaste esto, no sé si también entraría dentro del líder mesiánico, pero recordé este capítulo de la historia en donde Hussein, recién tomando el poder en el 79, en televisión en vivo, señaló a sus detractores y los fueron sacando uno por uno. Eso está televisado, es muy impresionante. Lo recordé por esto que decías se acaba la oposición, no existe y además tengo ese poder de solamente señalar y desapareces. Ahora, no solamente estamos hablando del líder, del tirano, claro, sino del líder mesiánico. Sí, porque además que eran mesiánicos, además que eran tiranos, lograron tener esa imagen de divinidad, de infalibilidad. Eso. Yo puedo todo porque yo te voy a salvar. Tú eres basura, pero yo que soy tu líder, yo soy tu Dios, te voy a salvar a ti que eres basura y que no vales nada. Claro. Y esa es la imagen de Hitler, y es la imagen de Stalin, y es la imagen de Mao, y es la imagen de Kim Il-sung en Corea del Norte, y es la imagen de muchos mesías, mesías entre comillas, que fueron tiranos. Y justo me lleva a hablar de Mao Zedong, cómo él se vuelve este líder mesiánico, qué características tenía, muchas seguramente compartidas con Stalin y Hitler, pero ¿qué hizo él? ¿Qué fue peculiarmente interesante de este señor que también se volvió? Escribe en su diario de adolescencia: las personas como yo no tenemos deberes para con nadie, solo para con nosotros mismos. Fíjate el narcisismo enorme. O sea, porque para ser un líder mesiánico tienes que ser un narcisista. Claro. Tienes que creer realmente que tú eres un salvador, sí. que vienes a redimir al pueblo. Si no lo crees, pues no funciona. Pero igual puso a trabajar toda la maquinaria para crear su imagen. Ahora hay que decir varias cosas importantes. Stalin tuvo éxitos, Mao tuvo éxitos, pero a un costo altísimo. Esos éxitos se pudieron tener con muchos mejores resultados y con un costo humano mucho menor. Pero los partidarios de Stalin dicen, no, pero mira, él industrializó Rusia de tal periodo a tal periodo. Bueno, sí, es cierto. Sí, pero eso costó 27 millones de muertos. Eso costó hambrunas, eso costó masacres, eso costó torturas, eso costó prisiones. Mao hizo lo mismo. Además, igual que Hitler, igual que Stalin, eliminaba a todos los que le prestaban un servicio. Toda la gente que le ayudaba la iba eliminando poco a poco. Aquí yo soy el único que brilla. Tú no me vas a hacer sombra, hermano, porque yo soy el Mesías. Entonces, claro, fíjate cómo el mesianismo va muy vinculado con el totalitarismo. Exacto. O sea, es muy difícil ser Mesías si no eres tú el único. Porque claro, hay varios salvadores de la patria, pues entonces ya no es un salvador de la patria. Claro. Y eso ha caracterizado. Y lo hizo. Y Mao pone recetas en su pequeño libro rojo. Dice cómo se debe saludar, cómo se debe pensar, cómo se debe sentir. Bueno, es una visión. Ahora, fíjate, es curioso, porque Mao, además de que es un líder mesiánico, es un símbolo todavía para China. En los billetes chinos está la imagen de Mao. Tú llegas a la plaza de Tiananmen, hay un retrato gigantesco de Mao. El pueblo chino te saluda, hoy todavía. Porque, bueno, sigue legitimando al gobierno actual. Claro. Mao. Por eso lo tienen de símbolo. Ahora, Mao sí logró cosas, hay que decirlo. Tuvo logros como Hitler y como Stalin y como todos los... Algo tenían que tener de logros. Claro. Pero ciertamente logró que a los... primero dijo, adaptó el pensamiento de Marx y de Lenin a la situación china. Eso fue muy seductor. Claro. Y segundo, empezó a decir, vamos a subir salarios un poco a los trabajadores para tenerlos de mi lado. Y después de la gran marcha que hizo, después de que llega a apoderarse del poder, a tener el poder, empezó a hacer medidas muy concretas que la gente dijo, sí nos vino a salvar. Antes ganaba esto, yo hoy gano más. Claro. Pero repito, a un costo exorbitante. De alguna manera también pareciera que estos líderes mesiánicos que tienen esta característica de tiranos totalitaristas
lo importante son sus objetivos, lo que ellos quieran conseguir, sin importar el costo humano, sin importar las consecuencias. Ahora, todos los mesías, te lo decía de Hitler, de Stalin, de Mao, tuvieron un aparato de propaganda que les creaba esta aura. Claro. Era como su maquinita de hielo seco. Por ejemplo, Mao tenía la imagen, ya siendo un hombre mayor, hacía que se publicaran en los periódicos que él había cruzado a nado un gran río o una gran extensión de mar. Pues ya no podía ni caminar. Y dice, no, ayer el gran líder, el gran timonel, como se llama Mao, cruzó nadando, pues ya no podía. Decían que tenía una vida muy pobre, muy austera, que vivía pobre. Y vivía lleno de lujos. Claro. Y además tenía una sed sexual, dicen los modernos historiadores, casi insaciable. Okay. Una y otra. O sea, pero él tenía la imagen de austero. No, yo soy austero. No, yo lo único que quiero es el pueblo. No, yo soy sencillo como campesino que soy. Pura imagen. Claro. Pero si no tienes esa imagen y no cultivas esa imagen como líder, no puedes aspirar a ser ni mesías ni jefe de un pueblo tan grande. Hablando de estas imágenes, de estos mitos que se construyen alrededor de los líderes mesiánicos, creo que hay ejemplos muy claros en Corea del Norte, ¿no? Ahí podemos ubicar ejemplos de esto que a veces lees o escuchas de estos mitos alrededor de los líderes mesiánicos de Corea del Norte y dices, ¿es real? Pues no, es real que fueron líderes devastadores. Bueno, y el modelo típico Kim Il-sung, el fundador de la Corea, el padre de todos los coreanos, el sol que nunca se apaga, un hombre que se dedicó a elevar su culto. Llegó a extremos, todos los líderes mesiánicos lo hicieron, quitan pedazos de la historia que no les conviene, dicen, esto ya no se pone en los libros y ahora sí se pone esto. En los líderes, por ejemplo, en los libros de texto de los niños rusos, se incluyen cantos a Stalin todavía. Bueno, Kim Il-sung hizo lo mismo, cortó grandes pedazos de la historia para ser el líder. Desde niño soñó con ser un gran guerrero, un guerrero victorioso. Okay. Y quería ganar y ganar. Y cuando los japoneses invaden toda esa región, yo los voy a echar. Pero no echó ni peleó. Él se fue con los rusos, así, ayúdenos, mientras otros estaban matando. Y cuando finalmente los rusos entran y los chinos entran, los rusos entran y expulsan a los japoneses, Kim Il-sung dice, yo los expulsé. Pero él se sentía molesto porque no había ni una sola batalla que hubiera ganado. No tenía ningún prestigio militar Kim Il-sung. Decía, pues, ¿qué ganó él? Entonces convence a los chinos de que le permitan invadir Corea del Sur. Y en 1950, el ejército que él encabeza toman Seúl. Ahora sí soy líder victorioso. Pero más tardó en llegar que en echarlo. Los norteamericanos nombraron a MacArthur para que echara a Kim Il-sung y a sus gentes y se fueron así. Claro. Eso le costó a MacArthur la destitución, porque no se conformó con echar a Kim Il-sung, a devolverlo a Corea del Norte, sino que traspasó el límite del China. Y Truman había sido muy claro. General, tiene usted toda mi autorización para echar a estos invasores, pero hasta el paralelo tal. Claro. Y MacArthur se pasó y Truman lo destituyó. Okay. Bueno, es que te das cuenta, como general MacArthur era otro hombre que tenía visiones de grandeza y de megalomanía. Claro. Terriblemente eficaz, asombrosamente eficaz. Un modelo de militar hasta que desobedece. Ahí ya pierde su punch. Pero déjame volver a Kim Il-sung. A Kim Il-sung, después de que era el líder victorioso, el líder que ganó, el líder que llevó al pueblo a la gloria, pues los norteamericanos, con el apoyo de la ONU y encabezados por MacArthur, lo echan de Seúl. Tuvo éxitos, sí, igual que Hitler, igual que Stalin, igual que Mao, pero fueron éxitos que duraron muy poquito. Fíjate, hoy Corea del Norte es, si no me equivoco, el 9º país más pobre del mundo. Okay. O sea, Corea del Sur gana un coreano del sur normal gana 20 veces más que un coreano del norte. Entonces, ¿de qué sirven todos esos éxitos? Mandó construir grandes estatuas, creó una dinastía familiar y su lema, no quiero competencia, quiero lealtad. Porque a mí lo que más me importa es la lealtad, más que la capacidad. Una visión muy clara de Kim Il-sung. Y además lealtad para su familia. Claro. Lealtad porque dijo, y el que sigue es mi hijo, y el que sigue es mi nieto. Y hoy sigue la dinastía como los reyes de la Kim antigüedad. Il-sung. Claro. Nunca ha estado en Corea del Norte.
Pero ves las fotografías y ves las estatuas gigantescas. No hay libertad de expresión. O sea, los coreanos del norte solo conocen una versión de la historia, que Kim Il-sung es el salvador de la patria, el más grande hombre de todos los tiempos y el hombre a quien le deben lo poco que son. Además, incluso lo que ellos ven en televisión, absolutamente todo está controlado al interior, ¿no? De Corea. Qué impresión. Y he escuchado, he leído algunas cosas que te digo, me cuesta trabajo creerlas, como en algún momento, no recuerdo si fue, creo que estaba leyendo un artículo en La Jornada, ya tenía unos años, pero se decía, ya no de él, sino de su hijo, que él nunca iba al baño, que era una de las cosas que se decían ahí. Él no es humano, él no va al baño, él no tiene esa necesidad. Alguna cosa, pero que además estaba muy sustentada en ese mito extraordinario de cómo él procesaba la comida. Una locura que dices. Una locura. Eso, es locura, ¿no? Es irnos la cura compartida, además, que eso lo vuelve todavía más. Y cuando alguien es incómodo porque hizo alguna crítica de la que nadie se entera, desaparece. Desaparece, claro. Desaparece, no se le vuelve a ver. Y qué interesante lo que decías también de cómo redactan la historia, ¿no? A su conveniencia, para quedar ellos como los símbolos mesiánicos que son. Digo, la expulsión de los japoneses no la logró él. Claro. Y cuando invadió Seúl, la Corea del Sur, para convertirse en líder, pues le rompieron la cara al día siguiente. Ese mismo año ya estaba fuera. Pura muerte. O sea, es gente a la que no le importa el pueblo realmente. Todo es para gloria mía, de mi familia, de mi clan, de mi grupo, y que el pueblo se pudra. Claro. Y que el pueblo sepa que somos divinos, que somos dioses, que somos inalcanzables y que le hacemos el favor de que nos saluden de cuando en cuando. Tengo una duda, me surgió ahorita que mencionabas algunos de estos conceptos. Si podríamos considerar a Castro como un líder mesiánico, ¿llegó a ese estatus? Yo creo que sí. Hay un libro espléndido de mi amigo Pedro Aguirre que se llama Historia Mundial de la Megalomanía, donde figuran desde luego estos líderes. Y Castro tiene un lugar importante en esa historia mundial de la megalomanía. Porque bueno, todos estos líderes han sido megalómanos y realmente llegan a creer que son dioses. Y lo piensan sinceramente. Y sí, Castro, por supuesto, que es un líder mesiánico. Y también llega en un momento en que Cuba pasa por un momento muy complicado. La gente está muy enojada con Fulgencio Batista. La gente ya no lo quiere. Cuando llega este jovencito de 33 años a expulsar a Batista, dicen, bravo, llegó nuestro Salvador. Y yo voy a hacer justicia y yo voy a hacer que esto funcione bien y vamos a ser un gran país. Bueno, vamos a ver. Y bueno, y empieza con algunas medidas también muy populistas que le ganan rápidamente la simpatía del pueblo. Pero de nuevo, a costos altísimos. Claro, muy, muy alto. Fusiló, mató, eliminó, purgó donde pudo y como pudo. Claro. Sus mejores amigos desaparecieron en accidentes, en fusilamientos, fueron acusados de traidores. Y Castro dice, tengo que expander la revolución comunista a todo el mundo. Tuvo un éxito. Manda un contingente a Angola, porque Angola está invadida por Sudáfrica. Y la participación cubana es decisiva. Entonces, este hombre sí entiende. Y manda un contingente de médicos a Venezuela. Y manda un contingente de médicos aquí y allá. Y empieza a buscar profesionistas que van a todo el mundo para llevar la revolución cubana. Ese es el propósito de Castro. Vamos a llevar a todo el mundo la revolución socialista. Alguien dice, bueno, ¿y por qué Estados Unidos no lo eliminó? Pues por varios motivos. Mira, Castro fue muy hábil. Se encargó de que no hubiera un solo disidente. Cuando Estados Unidos, a través de la CIA, podía intervenir, es porque había grupitos disidentes. Entonces Estados Unidos decía, mira, vamos a buscar a 3 disidentes, les vamos a dar algo y los vamos a apoyar. Aquí no había disidentes. A todos los fulminaba. Bastaba que él sospechara que alguien lo podía traicionar para eliminarlo. Para que Estados Unidos o cualquier país que quisiera intervenir, pues no pudiera hacerlo, porque no tenía con quién sustituirlo. Claro. Un secreto de los líderes mesiánicos y totalitarios es eliminar a la oposición. Esto es peligrosísimo para una democracia y para una república. Porque si no hay oposición, ¿quién capitaliza tus fracasos? Claro. Y Castro lo entendió muy bien y aprovechó, por ejemplo, en la bahía de Cochinos, cuando Kennedy dice, yo no voy a mandar a tropas norteamericanas, que vayan los propios cubanos, pero no les dio ningún apoyo.
Su aparato de inteligencia, que funcionaba muy bien, permitió detectar la invasión y eliminó la amenaza. Bueno, y después de Estados Unidos dice, pues, finalmente Cuba, ¿qué produce? Caña de azúcar. No es un país que nos interese demasiado, pero el costo para la gente, para los cubanos, ha sido altísimo. Horrible, Altísimo. horrible. En Cooks, además. Pero bueno, ahora, hay otro tipo de líderes mesiánicos que me gustaría repasar porque son tan terroríficos como interesantes, que son estos líderes sectarios que han logrado venderse como estos nuevos mesías enviados para salvar a la humanidad y que logran convencer a un montón de gente de seguirlos y como en Corea del Norte los convencen de creer locuras, acá los convencen de creer locuras todavía más grandes. Jim Jones, por mencionar alguno de ellos, quien prometiera el paraíso en la tierra. ¿Qué pasa con este tipo de líderes mesiánicos sectarios? ¿Cómo se meten en la mente de la gente? ¿Cómo logran convencer a la gente de irse a un lugar apartado de todo, de hacer locuras, de cometer suicidio colectivo, etcétera? Jim Jones se lleva a toda su gente a Guayana y ahí la convence de que deben suicidarse. Un suicidio colectivo de más de 900 personas. 1978. Sí. Su secta era el Templo del Pueblo, así se llamaba, el Templo del Pueblo. Un hombre el reverendo Jim Jones. Claro. Cuando lo va a visitar un senador norteamericano para ver si es cierto que está funcionando bien, porque son norteamericanos muchos de ellos, viaja un senador norteamericano y cuando mucha gente le dice, queremos regresar con usted, senador, los propios partidarios de Jim Jones matan al senador. Ese mismo día Jim Jones se da cuenta que ya se acabó su movimiento y dice, no, pues, viene el ejército. Después de que matamos a un senador norteamericano, va a llegar el ejército. Claro. Y antes de que llegue el ejército, les pide, señores, el fin del mundo se acerca. Esta fue la señal. Adelantémonos. Y se suicidan. Hombres, mujeres y niños. Me hace una pregunta. ¿Qué lleva a que un pueblo actúe así? Bueno, es una pregunta que se hacen los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos y que todavía no se contesta. Todavía no está y claro. será difícil contestarle en un diálogo como estos, Gus. Pero ciertamente, tú dices, bueno, el pueblo tiene que estar muy necesitado de algo para creer eso. Sí. O tiene que ser un pueblo muy lastimado intelectualmente o muy lastimado económicamente para que crea eso. O sea, a ti y a mí o a alguno de los cibernautas o a algunos de los que nos miran, digo, señores, el fin del tiempo se acerca, suicídense para salvarme a mí y a ustedes. Pues, al manicomio, o sea, al manicomio. Sí. Pero hay gente que no te manda al manicomio. Hay gente que sí, suicidémonos, muramos en su nombre. Sí. Muramos porque si usted nos dice que el fin del mundo se acerca, es que el fin del mundo se acerca. Le creemos. Y otro líder parecido, ¿te acuerdas? David Koresh, más recientemente en Waco. En Waco, sí. Igual, se suicidan, un incendio gigantesco y mueren más de 70 gentes inducidos por él. Libremente nos suicidamos, morimos con el líder, seguimos al líder hasta el final. Y fíjate, ahorita que los mencionas y hablando de esto, me llama la atención, también hace poco veía un documental muy interesante sobre esta secta también de Nexus, que no terminaba en suicidio, pero que terminó este tipo haciendo su harem con todos sus seguidores y demás. Y cuando ves el comportamiento de estos líderes mesiánicos de secta, te das cuenta que están haciendo básicamente lo mismo que los líderes mesiánicos políticos, porque cuando van viendo que si acá hay un opositor, desaparece. Que voy redactando la historia o los hechos a mi conveniencia para poder venderte esta historia. Y no sé si fue el caso de Jim Jones, pero sí, por ejemplo, en este de Nexus, que ahorita se me olvidó el nombre del tipo, pero ya está en la cárcel. Pero bueno, este tipo... Bueno, hay muchas sectas así. Hay un montón. Pero me llama la atención justo que, mencionando esto, él iba como empujando la vara de lo creíble. O sea, primero te convenzo de X cosa. Y ¿ya me crees en eso? Ah, bueno, y voy probando tus límites. Entonces ahora te voy a convencer de esta otra cosa. Y es interesante en este documental la perspectiva de un cineasta que fue parte de esta secta, que es un tipo bastante listo, que dice, lo más impresionante es que tú como persona inteligente dices, a mí nunca me va a pasar.
y de pronto estás ahí metido en una secta y no tienes idea cómo, pero te vas dando cuenta que el adoctrinamiento es lento. Justo lo que decía, se va construyendo el símbolo, se va construyendo la leyenda, el Mesías. Y hay que decir algo importante, y creo que esta debe ser la conclusión para quienes nos miran en este programa. Decía Theodor Heuss, el político alemán, para que haya democracia, lo más importante es que haya demócratas. Claro. Para que haya democracia tiene que haber demócratas. Déjame parafrasear a Theodor Heuss. Para que haya libertad, lo más importante es que haya personas libres. Claro. Cuando hay personas tan llenas de prejuicios, de miedos, de creencias disparatadas, es muy difícil hablar de la libertad. Claro. Se habla de la libertad, busquemos la libertad, pero si no hay hombres y mujeres libres, es muy difícil que llegue la libertad. Claro. Decía Suetonio, ruere in servitium, lo hemos platicado. Los hombres corren hacia la esclavitud. Les gusta que les digan qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. No me obligues a pensar. ¿Qué me pongo? ¿Cómo hablo? ¿A quién sigo? ¿Qué debo creer? ¿Cómo debo trabajar? Tú indícame, ¿qué hago? ¿Quieres que yo esté remachando aquí un clavo? Lo hago. ¿Quieres que yo esté limpiando aquí arriba o abajo? Tú dime arriba. Pues arriba y abajo, órale. A veces tenemos que insuflar la libertad desde la más tierna edad, porque si no tenemos hombres y mujeres libres, de nada sirven las instituciones liberales que impulsen las libertades. Y esto lo vemos en Jim Jones. Sí. Muéranse todos por mí, sí. Sí. Qué locura. Y esa reflexión final, no necesitamos más para cerrar este programa, me parece que queda al punto. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte, aprender de ti y seguir aprendiendo sobre liderazgo desde muchos ángulos. Gracias, Gerardo. Gus, encantado de estar contigo y con el auditorio. Y pues nos vemos a la próxima. No anden siguiendo Mesías, mejor sean libres. Muchas gracias. Hay que vernos.